Mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores y resulta que hoy todos los mexicanos pagan impuestos para que yo sea un reality show. En el centenario de la Constitución Política logré mi derecho legítimo, presuntamente inalienable, de aplicar el artículo 108 en contra de Enrique Peña Nieto y así llevarlo a un juicio político por la anulación de la Constitución Política en el mercado negro del Estado Islámico que se mantiene por Argentina en mercadolibre.com con la participación de todas las instituciones financieras. Vaya, Mercado Libre es la herramienta que las Naciones Unidas emplean para llevarse todo el dinero de México. En México no tenemos un gobierno verdadero porque la secta del Vaticano, masonería, la Santa Inquisición 2.0, tomó el control de cada institución pública, tomó el control de toda la línea de sucesión. No existe la democracia, vaya, esto ya no es un país ni siquiera. En estos momentos, la directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, y desde hace 4 años, mantiene el control absoluto de México, personificándose como la constitución política de la masonería y solo con su jerarquía dentro de este movimiento religioso, político. Vaya, para ser político necesitas una constitución política. En mi caso, Pedro Eduardo Félix Flores fue obligado por la Suprema Corte de Justicia, de forma secreta, de forma absurda, de forma negligente, a negociar directamente con el terrorismo del Estado Islámico la independencia de México, el derecho a restablecer mediante el artículo 136 la constitución política del país. Esto en el centenario de la Constitución Política fue tomado por Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, como un reality show privado y mantiene el archivo Neuralink, vaya, que tengo instalado, tengo un dispositivo que Hillary Clinton me hizo el favor en conjunto con Barack Obama y con Enrique Peña Nieto y con el grupo terrorista ISIS de instalar dentro de mi cuerpo por orden de Elon Musk. Elon Musk ha tomado el control de América, ha tomado el control de gran parte de la política por el capital financiero que éste maneja y ha generado en conjunto con otros grupos una moneda virtual que se llama Mercado Pago, que tomó el control del continente americano. Vaya, es la fuente de financiamiento de la guerra y el terrorismo. Mi investigación es muy fuerte y consigue la independencia de un continente. Demuestra cómo los atentados del 11 de septiembre fueron generados para generar Mercado Pago, para generar Mercado Libre, como Visa, Mastercard y la banca de todo el continente y otros medios se han aliado para generar el denominado nuevo orden mundial a través de este sistema que representa la conquista de México. En mi cerebro me fue instalado un dispositivo que es usado de forma negligente, vaya. Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, me mantiene bajo una tortura donde ella pretende que al ser periodista puede emplear este dispositivo, arrebatar mi investigación y dentro de su secta y al tener un nivel de jerarquía interno elevado, ella puede tomarme como su esclavo Illuminati, tomar la independencia de México, tomar el control de la política de América y empezar un gobierno absolutista en donde ella pretende que la Constitución Política de México no tenga ningún valor y que yo estoy obligado a levantar al pueblo en armas y organizar una revolución para conseguir la independencia de México, torturándome 24 horas con un dispositivo en mi cerebro en el que ella pretende lavarme la cabeza, vaya, con una serie de notas, con una serie de comentarios, vaya, para que yo me vea obligado por todos los medios o como le pueda hacer a salir de la situación donde ella ha generado un sistema de tortura para tener el control político de un continente. Ella es reconocida por las Naciones Unidas en estos momentos y todo esto lo inició argumentando que el Tratado de Paz iba a ser empleado para que el gobierno de Enrique Peña Nieto se diera al pueblo de México la soberanía necesaria, la soberanía absoluta, ante el hallazgo de la traición, de los delitos de máxima traición. Y lo que hizo esta mujer fue negociar con el Estado Islámico su representación directa en el financiamiento, amenazar a todos los que descubrimos el sistema y pretender que tenemos que seguir una lucha contra el gobierno mientras ella observa con mis propios ojos. Tiene acceso a nanocámaras, tiene acceso a la máxima y más avanzada tecnología de la OTAN, vaya. Ella misma se ha organizado un reality donde yo no participo, donde ella narra una situación inverosímil, vaya, argumentando economía, cuando vaya, mi denuncia de las Naciones Unidas es precisamente que el país está sumido y no tiene economía, está en esclavitud.
y le expliqué a las Naciones Unidas en correos electrónicos cómo este país simplemente no tiene rutas de comercio y no tiene una moneda propia y no tiene constitución política y ni siquiera es considerado un país porque el nuevo orden mundial lo tomó bajo conquista. Entonces tengo una versión en mi cerebro de las Naciones Unidas por Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, con un implante que pretende enfermarme de psicosis, porque verdaderamente es una tortura increíble que se me arrebate por la Suprema Corte la humanidad y se le entregue a un periodista que, porque dice que es periodista, tome mi trabajo, que era el centenario de la Constitución Política y la aplicación del artículo 108, deteniendo la reforma energética y la ley de seguridad interior, que son el fin de la conquista de México, que son la militarización del país en el fin de la conquista de México, y así lo reporté al Senado mexicano, así lo reporté a las instituciones. El país fue conquistado, vaya, se finalizó con su conquista una vez la Guardia Nacional, una vez, vaya, es que de verdad es increíble. Para que exista un país tiene que tener una constitución política, y yo descubrí un sistema ejercido por Argentina dentro de Mercado Libre que anula la constitución política, que impone una constitución política diferente. Del sistema de Mercado Libre parte el financiamiento a todas las elecciones, vaya. De las telecomunicaciones de Televisa, de los teléfonos y de todo esto, parte un sistema militar de espionaje a toda la población. Estoy bajo un sistema de tortura ejercido por Rocío López Ruelas a ver cuánta información de mi investigación puede sacarme y a ver hasta dónde y hasta cuándo pues ella consigue asesinarnos a todos. Vaya, ha matado a muchísima gente. Ayer un carro rojo caminando por la noche se me aventó encima en una luz roja, al parecer es su personal, que intentó atacarme y agredirme una vez más. He tenido un atentado, vaya, otro. Mientras tanto ella se divierte conectando mi cerebro a sus computadoras, burlándose de ser el presidente de México. Resulta que denunció a Enrique Peña Nieto bajo el artículo 108 al Senado mexicano para detener sus reformas y iniciar un juicio político. Es mi derecho, es el artículo 108 de la Constitución, es inalienable y nadie me lo puede quitar. Ni el Vaticano, ni ISIS, ni la masonería, ni el Estado Islámico, ni la Suprema Corte. Vaya. Denuncio al Senado mexicano y el Senado mexicano responde con extradición. Ahí es donde se aparece Rocío López Ruelas. Rocío López Ruelas es directora de Noticieros Televisa. Noticieros Televisa Guadalajara mantiene un montaje militar para así imponer un sistema apolítico denominado masonería, que ha tomado los sistemas y el control de los partidos políticos y el gobierno. Vaya. Ellos se dedican a traficar órganos, se dedican a generar armas, se dedican a lavar dinero, se dedican a explotar al pueblo para financiar a grupos extranjeros. Es el mayor grupo terrorista del puto planeta. Por eso México no tiene nada más que hambre. Detecto cómo todas las instituciones son parte de este sistema. Un sistema de terrorismo, no un sistema de gobierno, un sistema de terrorismo. Entonces, detecto cómo Argentina anula la constitución política para tomar la propiedad privada y no mames. Entonces, detecto cómo Argentina toma el control de la moneda y no mames. Entonces, ¿para qué tengo un país, un gobierno, una constitución y todo un sistema demócrata si Argentina ya me conquistó, ya se llevó todo y están a punto de generar una ley que lleva todas las plataformas petroleras al extranjero y otra que entrega el control del ejército al extranjero? Mando lo que es necesario jurídicamente para detenerlo porque estoy obligado, no soy un traidor. Y resulta que me responde Rocío López Ruelas con un operativo para sacarme del país. ¿Quién chingados es Rocío López Ruelas? Rocío López Ruelas es una prostituta de la masonería que tiene un nivel político impresionante, donde ella organiza las ejecuciones y las desapariciones forzadas. Ella es la de los espectáculos snuff. Te voy a platicar cómo funciona. Un día llegan y te secuestran, te obligan a ver lo que ellos hacen para ponerte a pensar y traumatizarte. En mi caso fui secuestrado y simplemente te despiertas en un lugar diferente y después empiezas a observar y ver cosas que no quieres observar y ver y empiezas a presenciar cosas que tú no tendrías que presenciar, y estas personas lo hacen como un castigo para que sepas lo que te va a pasar. Después de eso pasas a un interrogatorio y a torturas prolongadas, y si no dices nada, como en mi caso, te instalan un dispositivo en el cerebro y te regresan como si nada hubiera pasado
para que sepas lo que te va a pasar y te pongas a pensar. Te regresan traumatizado con un dispositivo en el cerebro. En mi caso, el 24 de abril del 2017, la Suprema Corte de Justicia detectó al Senado mexicano, después de este interrogatorio y esta prolongada tortura, emplear este dispositivo para leer mis pensamientos, en uso de Televisa, de Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, en medio de un espectáculo snuff, donde las Naciones Unidas estaban observando a través de mis ojos y con mi pensamiento y con cámaras y con drones, un exilio ordenado para sacarme del país, porque detecté al Vaticano, a la Santa Inquisición, al Nuevo Orden Mundial, al terrorismo, a ISIS, a la OTAN, a Boko Haram, a Al Qaeda, a la banca, a Visa, a Mastercard, a todo el mundo, haciéndole trampa a México para llevarse todo lo que es de México, anular su constitución política e imponer un sistema de gobierno que no es partidista, que está fundamentado en una secta que unifica el todo y que se mantiene desde el Vaticano como la nueva versión de la Santa Inquisición, con sus calabozos, sus sistemas de despedazar personas y todo lo demás. Su propia moneda, su propio sistema de comercio, algo verdaderamente alejado de la realidad de lo que somos los seres humanos. Al descubrir esto de forma cínica, esta secta, este grupo, empieza a comportarse de una manera vengativa y rencorosa en contra de mi persona por el hecho de haber sobrevivido a una de sus desapariciones y saber cómo funcionan. Y es la Suprema Corte de Justicia la que me niega atención, entregándome directamente a Rocío López Ruelas, y en aquel momento y en ese momento no sabían que yo escuchaba todo lo que se habla en ese implante, vaya, que escucho a Televisa, que todo lo que hablan del otro lado lo entiendo perfectamente. Escucho perfectamente a la Suprema Corte de Justicia negociar con Rocío López Ruelas la presidencia de México, reconocer que derroqué al gobierno federal al fallar un operativo de extradición donde Rocío López Ruelas está presente con las cámaras de Televisa, están presentes las cámaras de TV Azteca, está presente la Policía Federal, está presente la Policía Estatal, está presente, vaya, toda la fuerza del Estado para sacarme del país, porque en medio de la reforma energética, en medio de la, vaya, ley de seguridad interior, denuncié a Enrique Peña Nieto por traición, denuncié al gobierno de Argentina por esclavitud, por conquista, vaya, al abolir la constitución política, y denuncio a Visa y a Mastercard y a todos los putos bancos de mierda por generar una moneda virtual para el terrorismo esclavista llamada mercadopago.com, que es un boicot económico que destruye al peso mexicano tomando la soberanía monetaria desde todas las putas instituciones, generando pues al nuevo orden mundial. A los señores no les gusta y lo toman personal, y viene el señor Enrique Peña Nieto y me habla directamente en la cabeza, vaya, y me dice que yo tengo que dar la cara al Estado Islámico. Y entonces organiza a Rocío López Ruelas, organiza a la Suprema Corte de Justicia y organiza a todos, porque el señor Enrique Peña Nieto me nombra, vaya, el responsable ante el grupo terrorista Estado Islámico como quien revela su sistema de financiamiento continental, organizado pues en pactos secretos de las putas pinches perras Naciones Unidas. Y entonces Rocío López Ruelas toma un papel de portavoz del yihadismo, de portavoz del terrorismo, líder de la conquista mexicana bajo una actitud de soy periodista y me hago pendeja. Aquí nadie es un pendejo y la actitud de esta mujer ha sido hacerse pendeja. Tienen la suficiente inteligencia como para consultar a los mejores analistas, los mejores especialistas y los mejores de todo el puto mundo, porque la Suprema Corte de Justicia los puso a su disposición desde el primer momento. Y la señora, con una actitud de pendeja, vaya, regresándose a situaciones que no existen o que son muy añejas, mantiene una narración de una situación aberrante, vaya, en donde ella no reconoce su responsabilidad y pretende que con decir que Félix Flores y la economía y la chingada, pues los millones de muertes que tienen sus garras podrían evitarse, o que las burlas que emite son necesarias. No lo son. Esta mujer está presente en medio de un operativo, es detectada por la Suprema Corte de Justicia el uso de un implante en medio de un operativo snuff, vaya, de un show de desaparición forzada organizado con armamento, con tráfico de órganos por los partidos políticos de México, porque cuando vinieron hasta mi departamento y me quisieron dar muerte a una y quisieron secuestrarme dos y quisieron, vaya, hacerme daño, descubrí cómo eliminar del registro de sus partidos
porque defiendo la Constitución Política de 1917, y aquel que me ataque y aquel que me agreda es todo un traidor e inicia la guerra en contra de México. Porque descubrí cómo los partidos políticos abandonaron su defensa, descubrí cómo la Constitución Política fue abandonada por los tres poderes de la Unión y reclamo su soberanía absoluta bajo el artículo 39, con mi derecho a modificar la forma de mi gobierno, y acepto la renuncia de los tres poderes de la Unión para el servicio de la masonería, para el servicio del Vaticano, de la Santa Inquisición 2.0, para el servicio del Estado Islámico. Como pueblo, acepto pues que les sirvan a ellos y no a mí, y acepto que tengan su constitución política, pero yo reclamo la Constitución Política de 1917, ¿va? Y acepto que la Suprema Corte de Justicia renuncie a la defensa de la Constitución Política de México, y acepto que el Ejército renuncie a la Constitución Política de 1917, acepto su renuncia y reclamo mi derecho a la soberanía, restableciendo mi Constitución Política de 1917 bajo el artículo 136. Y es entonces cuando se ponen bien pendejos, porque tengo la razón, e intentan de forma desesperada asesinarme a manos del Estado Islámico y del Vaticano. Es entonces cuando se me enfrenta a un juicio en la Sharia, una ley musulmán que da muerte a homosexuales, y es el único, argumento que la Suprema Corte de Justicia pudo usar en el centenario de la Constitución Política para no para no ejercer la independencia de México. Se dice pues que hoy México no es independiente para que Rocío López Ruelas tenga un dispositivo en el cerebro de una persona, la que logró la independencia del país, la que logró la primera presidencia del pueblo, que no se le entrega y no se le entregará. Dicen que porque en este pinche país primero van a matar a todos antes que un maricón de mierda tenga la presidencia. Y bajo ese argumento, la Suprema Corte organizó al Senado mexicano en la legislatura pasada, a todos los senadores, a todos los legisladores, un espectáculo snuff en tiempo real, con mis propios ojos, con un implante en el cerebro, en un debut Neuralink, en el funcionamiento de este armamento empleado para la venganza. Y fue cuando Rocío López Ruelas se atrevió, a traer a ISIS, a traer a el yihadismo, y a tomar la presidencia de México y a tomar la presidencia de América de cada uno de los países involucrados en mercado libre. El sistema de mercado libre anula la constitución política de cada uno de estos países, y yo como ser humano reclamo la independencia de estos. No me interesa una revolución, porque la civilización humana me da las herramientas necesarias dentro de la ley, en una democracia, para exigir mi derecho inalienable de restablecer mi constitución política por la vía pacífica mediante el Tratado de Paz. Es entonces cuando esta puta miserable, cuando Rocío López Ruelas, decide tomar mi trabajo como propio, el restablecimiento de las constituciones políticas de América en el centenario de la Constitución Política de México, y la muy puta miserable, ayudada por la Suprema Corte de Justicia, empieza a transmitir una serie de amenazas a mi persona, en donde ella amenaza a todos los niños que tengo cerca, amenaza a todas las mujeres que tengo cerca, y después de haberme secuestrado y haberme hecho observar cómo ellos despedazan, violan, matan, mutilan y verdaderamente sacrifican niños, ella amenaza a toda la gente que conozco y me hace saber que a eso se dedican, que tienen las mesas de disección listas, que han generado el hambre de América, y que sí, que despedazan abiertamente para Neuralink a las personas, que embarazan a mujeres, que tienen a niños conectados desde que nacen. Ya no tienen ningún tipo de vergüenza, en confesar lo que está pasando en el país. Y después me ponen a la Secretaría de la Defensa a que confirme que estoy en una situación militar presidencial, que he detectado los laboratorios criminales, de experimentación y generación de armamento biológico, y que estoy en un gran problema. Y yo me pregunto por qué yo soy el que está en un gran problema, si todo México y todo el mundo paga impuestos para que estas cosas no pasen, y es demasiado dinero como para que la banca hoy tenga experimentos con migrantes, como para que hoy Elon Musk secuestre a miles de mujeres, las embarace, arrebate a sus hijos después de embarazarlas y genere experimentos con ellos, en los que las Naciones Unidas participa abiertamente, en los que Televisa, en los que TV Azteca, en los que todos los que están conectados directamente a esta transmisión saben lo que está pasando, y verdaderamente lo han permitido de una forma impune, de una forma innecesaria, en donde esta mujer,
Rocío López Ruelas, dañada por las escrituras, insiste en ser el caballo del apocalipsis, el jinete del apocalipsis. Insiste en que ella juega en la pastorela un papel. Y verdaderamente no, señora, está dañada por las escrituras. Verdaderamente usted no es más que un traidor, un mentiroso, un cobarde, alguien que no debió existir ni nacer. Y todos en el mundo estaríamos mejor sin usted. El papel de Rocío López Ruelas en las desapariciones forzadas de Jalisco es infame, vaya. La mujer usa implantes en el cerebro de activistas, defensores de derechos humanos, de los que participamos en el movimiento del Yo Soy 132. Y la señora, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, organizó espectáculos y juegos y shows persiguiendo a toda la gente y dándole muerte de una manera cruel y violenta, sin permitirles defenderse, vaya. El 24 de abril del 2017, cuando fue mi turno, tuve que esconderme en el drenaje durante muchísimas horas y ser perseguido. Logré sobrevivir con la ayuda de Dios. Y la señora, al detectar la ayuda de Dios en mi persona y detectar que tengo jerarquía dentro de la religión musulmán, al ser un profeta, vaya, que está advirtiendo de grandes cataclismos y de grandes situaciones, tomando la presidencia de México y vaya nacionalizando los bancos y enfrentándome al mundo entero para proteger a la humanidad. En el 2017 empleé la Constitución política durante el centenario de la Constitución misma, pues no habría mayor peso político para lograr derrocar al gobierno federal. En el centenario de la Constitución política, un levantamiento armado por la Suprema Corte de Justicia entregó la soberanía de la nación a un periodista de la masonería, Rocío López Ruelas, quien es hoy nuestro emperador. Hoy no existe el PRI, hoy no existe el PAN, hoy no existe Morena, hoy no existe la política ni ningún partido político, porque en el centenario de la Constitución política me di a la tarea de derrocarlos y destruirlos, eliminando sus registros bajo la máxima traición en la anulación de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos por el gobierno de Argentina para el despojo de la propiedad privada mediante mercadolibre.com, un sistema de saqueo militar de la OTAN, de las Naciones Unidas, para el financiamiento del terrorismo del Estado Islámico. Vaya. Mi investigación es tan importante que tengo un cerebro conectado a computadoras donde la Suprema Corte no me permite pensar y no me permite hacer nada. Estoy sometido desde hace 4 años como prisionero de guerra por orden de la Suprema Corte de Justicia para mantener la reforma energética y entregar los pozos petroleros a Hillary Clinton, creadora de la reforma energética y creadora de este ataque también. Este dispositivo se usa en miles de personas. Miles de personas llevan ataques terroristas inducidas por dispositivos y cuando son interrogadas, estas dicen que el diablo, que Dios o que alguna otra entidad introdujo voces en su cabeza que le ordenaron hacer las cosas. Yo soy una persona consciente de que tengo un dispositivo porque tuvieron la amabilidad de decirme que el Estado Islámico me había atacado por orden de Enrique Peña Nieto al hacerme responsable en conjunto con el Banco de México de evidenciar el fraude de Mercado Pago, en donde denuncio a una empresa militar que se lleva cada peso de este país, que se lleva cada centavo de este país y que es usada para financiar al terrorismo por cada gobernador desde hace 20 años, que el dinero del hambre de México ha sido empleada para, vaya, tantas cosas como todo lo que el Estado Islámico ha hecho. Somos desde hace 20 años quienes financian al terrorismo, quienes financian a la guerra. Cada bomba, cada ración militar, cada satélite, cada vaya, cada objeto que tiene un gobierno extranjero dentro de su milicia es porque lo arrebató nuestro patrimonio, porque somos un país de esclavos y desde hace décadas lo somos. Y he descubierto cómo la política, cómo los partidos políticos simplemente desde que existe Mercado Libre no trabajan por el país porque es un sistema de devaluación y de saqueo. Y mientras Mercado Libre exista, México será esclavo de la guerra y el terrorismo porque es la herramienta que ellos emplean. Carlos Salinas la generó después de asesinar a Luis Donaldo Colosio, porque Argentina, vaya, tenía planes grandes para este país y vaya, están coludidos ellos en esta situación. Argentina directamente está involucrada en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y yo le recuerdo al gobierno de Argentina que yo soy mexicano, que yo no soy un político
Y vaya, ayer tuve un atentado con un carro rojo que se me aventó encima en una luz roja y le recuerdo que logré la presidencia de este país y que pues no sé qué esté buscando, pero si quiere violencia y si quiere problemas y violencia puede tener. En fin, la Suprema Corte de Justicia dice que tengo que hacer esto oficial. Yo no he hecho esto oficial porque oficial es. El 24 de abril del 2017, Rocío López Ruelas hizo una llamada a la Suprema Corte de Justicia avisando que el ciudadano Pedro Eduardo Félix Flores se encontraba en un drenaje a punto de ser exiliado y pues la Suprema Corte de Justicia intervino para detener a la Secretaría de Relaciones Exteriores, detener a la Interpol, detener a los partidos políticos y detener a la ONU en su intento de exilio. Asimismo detectó un dispositivo que estaba siendo usado para mi espionaje por las Naciones Unidas, iniciándose una transmisión en un reality show en el que, vaya, yo no participo como ser humano, no acepto esto que están haciendo. La transmisión que ellos mantienen es la transmisión que ellos mantienen, en donde estoy siendo torturado, en donde estoy siendo espiado, en donde estoy siendo torturado, pero de ninguna manera yo participo o yo estoy haciendo algo. No es la libertad del ser humano, no soy una persona con libertad de pensamiento, con libertad de acción. Esto es una pantomima, es un sistema de tortura, de interrogatorio. Ellos pretenden que yo genere una falsa historia y ninguna libertad podría llevarse a cabo mediante una situación y un monitoreo como este. No me dan opción de defenderme, no le dan opción a mi país. En el 2017 denuncié que estaba tomando el capital de los bancos para evitar una tragedia en donde tendría que poner cámaras hiperbáricas, que son la solución a la primera terapia para COVID, vaya, que en aquel momento no se llamaba COVID. COVID-19 es arma biológica empleada por Enrique Peña Nieto, por Barack Obama, por Hillary Clinton. Durante el 2017 ellos estuvieron vendiendo, estuvieron comerciando, estuvieron haciendo las pruebas finales e intentamos detenerlos. Le avisamos al mundo entero, el mundo entero, la comunidad internacional lo sabe, se lo dijimos. Estábamos a punto de recibir un ataque, necesitábamos nuestra independencia de la Organización Mundial de la Salud, decidieron no entregarla. La Suprema Corte de Justicia mantiene un archivo con todo lo que veo, hablo, escucho y pienso, y esto está presuntamente en la seguridad nacional de un país que ya no existe, como lo fue México, y bajo la figura de la Guardia Civil Mexicana, pues tomé el control de la verdadera Constitución Política de 1917 al sobrevivir a un juicio realizado por Rocío López Ruelas dentro de esta situación, en donde se le permitió al Estado Islámico juzgarme con la pena de muerte por revelar el sistema de mercado libre y la abolición de la Constitución Política. Al lograr sobrevivir, Rocío López Ruelas decidió mantenerme como su mascota, pretendiendo que yo tengo que obedecerle, y todos los días me ordena que inicie una revolución en México porque ella no va a publicar la información y así va a tomar el control no solo de México, sino de América y del mundo. Esto organizado por la Suprema Corte y los poderes de la Unión, o los que fueron los poderes de la Unión, mientras mantienen un montaje militar pretendiendo que pueden seguir legislando sin constitución política, y mientras Argentina mantiene un ataque directo a mi persona. Vaya, he tenido intentos de levantón, he tenido sicarios directamente que han intentado dispararme, he tenido camionetas de Mercado Libre directamente con gente armada, he tenido tanquetas de la PGR directamente, he tenido una guerra porque, vaya, detecté el nuevo orden mundial. En un operativo que falló conseguí establecer el artículo 39 y tomar la verdadera presidencia de México. Para negarme la presidencia de México se me castigó con un implante en el cerebro que es manejado por Rocío López Ruelas, donde de forma infame, al decirse ella periodista, pretende que puede tomar la transmisión de mis ojos y de mi cerebro para inducir una serie de amenazas en donde ella, vaya, dice que se va a comer y que va a sacrificar y que va a sacar los órganos de todos. Ya siendo abierto que la única función del Senado mexicano, de los congresos y de todos los demás es despedazar